Buenos días, muchas gracias por vuestra presencia. Mi presentación pretendía reflexionar sobre los objetivos de desarrollo sostenible, plantear cómo los imagino, los pros y los contras, pero como estamos a estas horas de la madrugada prácticamente, creo que voy a tirar mi presentación a la basura y me voy a dedicar a lo que nos apetece a estas horas, o lo que me apetece a estas horas, que es contar mi vida, anécdotas y confesiones. Y os voy a contar una parte de mi historia, no toda, no os asustéis. Os voy a contar aquella parte de mi historia que narra cómo entré en el mundo del arte, porque entré en el mundo del arte por la puerta grande, sí, de la mano ni más ni menos que de Schiller y de su idea de una educación estética para la humanidad y de que el arte podía ser un instrumento para cambiar la sociedad. Aunque esta idea duró poco, porque cuando dije que me matricularía en Historia del Arte, recuerdo que alguien me felicitó y me dijo textualmente: eso es una carrera muy bonita para una chica. Porque es una carrera bonita, pensé yo, y sobre todo porque lo es para una chica y no para un chico. Quizás se refería a esta persona a que es una carrera relacionada con lo sensible, con lo poco sesudo, con lo inútil, en fin, con todo lo que se vincula a lo femenino. Bueno, sea como sea, lo cierto es que me matriculé en Historia del Arte y me encontré que en un 70% de las asignaturas me contaban la biografía sexual de los artistas. Y aquí tengo que reconocer que Picasso era el rey. También tengo que ser justa y decir que había una parte del profesorado mucho más revolucionaria que cumplía con la cuota de género y me hablaban de Artemisia Gentileschi. Bueno, mejor dicho, me hablaban de su violación y de hasta qué punto la cara de Holofernes era el retrato de su violador. El otro 20-30%, reservaré un 10% para honrosas excepciones, el otro 30 o 20% eran asignaturas mucho más sofisticadas que hacían comentarios del tipo pincelada bocetada o trazo nervioso, que yo nunca acabé de comprender muy bien. Eso sí, me suscitaron muchas preguntas y eso siempre es importante. Preguntas del tipo: ¿y cuál va a ser mi misión como futura profesional de la historia del arte? Decir lo que quiera, lo que sienta sobre una determinada obra. Y es más, ¿y eso a quién le va a importar? ¿Y a quién le va a servir y para qué? Y así acabé mis estudios, en términos absolutos, sin saber absolutamente nada. Y como es lógico, empecé a dar clases, porque es lógico acabar los estudios y empezar a dar clases, dado que una ya sabe dar clases de manera natural. Total, dijera lo que dijera, tampoco tendría ninguna repercusión. Pero entonces me di cuenta de que, como hablaba de Kant, mis estudiantes me llamaban la a priori. Y de que si yo ponía música o les contaba un cuento antes de empezar la clase, mis estudiantes hacían lo mismo en sus exposiciones orales. Y eso me dio que pensar, que a lo mejor lo que hacía y lo que decía en clase no era tan inocuo. Y la casualidad, o no, hizo que por esa época pasara por delante de la Sagrada Familia justo en una hora en punto, y tocaban las campanas. Y las campanas tocaban una canción de Verdaguer que yo conozco, y me vi a mí misma contenta, cantando e incluso acelerando el paso para sortear la multitud de turistas. Y se me ocurrió una idea. Puse una silla en medio del aula, de tal forma que las estudiantes tenían que hacer una pequeña vuelta para sentarse, eso sí, siempre en el mismo lugar habitual. Y aunque es verdad que no le prestaron mucha atención a la silla, pensé: ¿y si en lugar de una silla fea y de Ikea, hubiese aquí una escultura ecuestre de Felipe VI? Bueno, quien dice Felipe VI, de Luis XIV, es igual. Pues que entonces todas tendríamos que echar la cabeza hacia atrás y mirar desde abajo hacia arriba, situándonos en una posición de inferioridad respecto de un gran bloque de piedra que nos miraría desde lo alto. ¿Cuántas cosas hay en el arte que forman parte de la vida cotidiana y cuántas cosas de la vida cotidiana forman parte y formarán parte del arte?
Y si eso es así, que lo es, ¿qué sentido tiene el arte si ya está en la vida cotidiana? Más aún, ¿qué sentido tiene la vida cotidiana si ya está en el arte? Bueno, la segunda pregunta es un poco extraña, porque me diréis, hombre, es que el arte no es verdad. ¿Cómo que no es verdad el arte? ¿Acaso no lloro de verdad cuando lloro delante de una película? Y me diréis, sí, pero no es lo mismo. En efecto, no es lo mismo, tenéis razón. Porque yo lloro de verdad ante una película que no me afecta realmente. Lloro porque me pongo en la piel de los personajes, porque imagino qué pasaría si yo viviese una situación similar y construyo una realidad que no es, pero que podría llegar a ser. Recuerdo en una ocasión una estudiante blanca que diseñó un proyecto de aprendizaje-servicio que inicialmente era un desastre. Al finalizar el curso decidió cambiarlo y orientarlo a enfermedades degenerativas relacionadas con la pérdida de la memoria. En su exposición última, Blanca nos dijo que aunque se pudiera perder la memoria, lo que no se perdía nunca era la capacidad de aprender cosas nuevas. Y añadió, mi padre está en esta situación. Recuerdo que todas nos encogimos de hombros, incluso que algunos lloramos, pero no porque conociéramos al padre de Blanca, que no lo conocíamos, sino porque imaginamos qué pasaría si nuestro propio padre olvidase nuestro nombre. Recuerdo también otro estudiante, Alex, mejor dicho, sus observaciones acerca de los círculos rojos que están en las mejillas de algunos personajes de frescos medievales. Alex argumentaba que estos círculos rojos son síntoma de rubor y que nos ruborizamos fundamentalmente cuando sentimos vergüenza o tras un esfuerzo físico. Pero dado que en la obra no encontraba ningún indicio para inferir ni lo uno ni lo otro, la causa de esa rojez tenía que ser otra. ¿Cuál?, se preguntó Alex. Entonces Alex se acordó que cuando él era pequeño también tenía estos colores en la cara y que siempre le habían dicho que eso era porque era un niño sano. Por lo tanto, siguió Alex, si yo aplico este mismo argumento a la obra, podré concluir que estos personajes están sanos y que si alguien está sano es porque no enferma y si alguien no enferma es que no muere, por lo que este rubor es símbolo de inmortalidad. Recuerdo que también lloré esta vez, pero no porque me identificara con Alex, sino porque Alex había abierto una nueva ventana en mi mente. En apariencia, la acción de Blanca y la acción de Alex son contradictorias. Me refiero a que si a través de la acción de Blanca yo me identificaba con ella y tomaba conciencia de aquello que tiene que ser cuidado y conservado, mi padre, a través de la acción de Alex, me veía obligada a reformular mis esquemas mentales porque me había ofrecido otra manera de representar algo abstracto, la inmortalidad. Ahora bien, para reformar algo, este algo debe ser digno de ser conservado. Y al revés, para conservar algo tenemos que repetir esas reformas a lo largo del tiempo. El arte no es expresión. Mejor dicho, el arte no es solo expresión. Si yo grito, me expreso, pero no necesariamente hago arte. Para que mi grito se convierta en arte, tiene que ponerse al servicio de las demás. Es decir, yo grito no solo para mí, sino también para los otros, para que los otros se pongan en mi lugar, para que los otros se identifiquen conmigo, empaticen conmigo, imaginen qué pasaría si y reconstruyan sus propios horizontes mentales. En definitiva, para que mi grito se convierta en arte, tiene que comprometerse con las demás. Y en este sentido, tiene que ir acompañado de una receta y pensar cómo suscitar otros gritos. Mi grito es como un flan precocinado. En un flan precocinado hay una cajita, una receta, unos pasos a seguir y un sobrecito con unos polvos. Si yo vierto el contenido del sobrecito y sigo los pasos, sale el flan. Para ello, alguien ha tenido que pensar los pasos a seguir y ha tenido que preparar el sobrecito con los polvos y otro alguien tiene que estar dispuesto a someterse a estos pasos y a comerse flan.
En los dos casos se necesita esfuerzo, se necesita tiempo, se necesita conocimiento, al menos de la fórmula química, al menos de las letras para entender las instrucciones. Por lo que sin ninguna duda resultaría mucho más cómodo comerse el flan hecho o incluso comerse el sobrecito con los polvos del flan. Pero si creo que todas estaréis de acuerdo conmigo en que si me como el sobrecito o la caja de flan estaré mal alimentada porque me faltará la leche o me faltará el azúcar, quizá no estéis tan de acuerdo conmigo si digo que si me como el flan hecho también estaré mal alimentada. Mejor dicho, correré el riesgo de intoxicarme, porque no sabré qué ingredientes han metido en ese flan y a lo mejor soy alérgica a alguno de estos ingredientes. Cuando la humanidad descubrió el fuego, no solo descubrió la oportunidad de cocinar los alimentos, de consumir más calorías y de favorecer así el desarrollo cerebral, sino que consiguió algo más. Consiguió la oportunidad de reunirse alrededor del fuego mientras se preparaba la comida. Cuando en Historia del Arte me hablaban de la vida sexual de Picasso, me daban el sobrecito del flan, pero de allí no salía ningún flan, ni mucho menos un Guernica. Pero cuando me daban el flan hecho y me decían que la piedad vaticana de Miguel Ángel es una piedad, hacían algo peor. Y es que no dejaban contestar a la gran pregunta que me ha perseguido toda mi larga vida ya, que es ¿cómo es posible que en la piedad de Miguel Ángel, nada más y nada menos, la Virgen se separa de su hijo? ¿Le da asco su hijo? Y me enfadé mucho, de hecho sigo todavía enfadada con la historia del arte, o mejor dicho, con lo que me dieron de historia del arte. Pero en un determinado momento de mi vida descubrí que, como decía Freire, quien camina con una legítima rabia, con una justa ira y con una indignación necesaria, buscando transformaciones sociales, tiene que ser maestro. Claro, no un maestro cualquiera, sino un maestro que defienda una educación que nos enseñe a pensar, pero no a obedecer. Un maestro que rechace una idea de la educación como donación de aquellas que se juzgan sabias a aquellas que se consideran ignorantes. Un maestro que ante una educación como consumo de ideas defienda una educación como creación de ideas. En definitiva, un maestro que abogue por una educación como una auténtica experiencia de belleza. ¿Qué quiero decir con ello? Pues que como cualquier otra experiencia estética, la de belleza es una experiencia de gozo desinteresado y gratuito, que implica una actitud positiva de interés hacia las formas, sin necesidad de consumir estas formas, sin necesidad de poseerlas. Si la educación es una experiencia de belleza, es también una experiencia de gozo, igualmente desinteresado y gratuito, que implica esa misma actitud positiva de interés, pero no hacia las formas, sino hacia las personas, para que las personas sean. Y lograr que una persona sea significa conservarla, ayudarla, defenderla, apoyarla. No significa darle flanes, no significa darle cajas de flan, sino significa ayudarla a que diferencie los ingredientes, que plantee diferentes mezclas, que detecte las necesidades de cada momento e incluso que diseñe recetas que otros puedan desarrollar y culminar con sus propias guindas. El arte agudiza nuestra sensibilidad y nos permite diferenciar los ingredientes e incluso el resultado de sus mezclas, pero sobre todo nos permite, y creo que esa es su mayor singularidad, ponernos en la piel de los demás sin que nos afecte e imaginar qué debe ser morir solo, ahogado y como víctima del triaje. Como decía Picasso, el arte nos tiene que hacer más lúcidas, más libres y más felices. Y en este sentido el arte tiene que ponerse y reivindicarse como un pilar fundamental de una sostenibilidad entendida como cuidado de sí y cuidado de las demás. Sin arte, una vez vacunados, iremos sin mascarilla porque creeremos que así nos estamos cuidando, pero no nos estamos cuidando porque no estamos cuidando de los otros.
Los ODS pueden ser una oportunidad para seguir dando cajas de flan o flanes hechos, pero yo los imagino como una oportunidad para apoyar una educación que no solo sirva para que una persona aprenda algo que no sabía, sino para convertirla en alguien que no existía. Yo imagino los ODS como una ocasión para defender que no se puede impulsar una educación sostenible y para la sostenibilidad sin integrar esa acción para los demás que representa el arte. Esa es nuestra tarea, que cuando alguien nos diga qué bonito es hacer arte, nosotros digamos, pues sí lo es, porque es una acción desinteresada y generosa. Esa es mi ilusión y mi esperanza, pero como he tirado a la papelera mi presentación y he dado rienda suelta a las confesiones, os voy a dejar la posibilidad de elegir entre dos finales. Una al estilo de Groucho Marx y otra al estilo de Freire. Groucho Marx diría, esta es mi ilusión y mi esperanza, pero si no os gustan tengo otras. Freire, en cambio, diría, esta es mi ilusión y mi esperanza, pero con ellas solas no se gana la lucha. Ahí queda. Muchas gracias.